el tema que vamos a tocar hoy es muy importante. Estamos hablando de la revisión de títulos originales de inmueble, cómo realizar un cambio de nombre de manera correcta y cómo prepararse para verificar si hay una posible estafa con respecto a a títulos de propiedad, que es muy importante. Primeramente, tengo que presentarme, obviamente, mi nombre es Marco Antonio Suárez Ledesma, soy abogado de profesión en el ejercicio libre del derecho, tengo especialidad en derecho civil patrimonial, realizo todo tipo de procesos que tienen que ver con bienes patrimoniales, cobranza de dinero, procesos coactivos, ejecutivos, revisión de títulos propietarios, transferencias, cambios de nombre, verificación de originalidad de papeles, que es una actividad que como profesionales abogados la vamos a manejar todo el tiempo dentro del ejercicio. No sé cuántas personas que están dentro de esta capacitación sean estudiantes de derecho, abogados en ejercicio o ciudadanos que trabajen en alguna de las instituciones que tiene que ver con papeles de inmueble, pero tenemos que entender la importancia de esto. Mucho antes, a modo de antecedente, mucho antes de que mi persona sea abogado, me dediqué desde el año 2000 al área de bienes raíces. Tenía mi empresa de bienes raíces, por lo cual era menester, era importantísimo conocer todo lo referente a títulos propietarios. Posteriormente, ya siendo profesional, ahondé en el conocimiento con respecto a este tema, porque el día a día del profesional abogado es justamente eso, la revisión de papeles de inmueble. Cuando un cliente, cualquier cliente viene y te dice: doctor, quiero realizar, estoy queriéndome comprar este inmueble, ¿qué tengo que hacer para hacerlo de manera correcta? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que estar capacitados para primero revisar, eh, requerir todos los informes correspondientes para que tu cliente haga un buen negocio y pueda adquirir un bien inmueble con todas las seguridades de ley. Cuando un abogado requiere conocer a detalle los títulos de inmueble, en qué tipo de negocios, por ejemplo, en las compras y ventas de inmueble, en los préstamos de dinero, en los anticréticos, en todos estos tipos de actos legales comerciales, es importante revisar los bienes inmuebles que se ha de dejar, por ejemplo, en caso de un préstamo de dinero, se ha de dejar como garantía para el cumplimiento de la obligación, y en caso de compra de inmuebles de igual manera, se tiene que verificar que todos los papeles estén en orden para este tipo de negocios comerciales que están completamente amparados en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, en el Código de Comercio, por ejemplo. Y nosotros como abogados tenemos que revisar, verificar y analizar la procedencia y especialmente la originalidad, sobre todo, de los papeles de inmueble. Nosotros, ¿qué hacemos entonces cuando uno de nuestros clientes nos visita y nos pide que revisemos los papeles? Es determinar si un inmueble cuenta con todos los títulos propietarios. Siempre, siempre una persona que ha de comprar y que es cuidadosa con su inversión, con su dinero, va a buscar a un profesional que le ayude con este tema. Y no es importante conocer todos los títulos. Hay abogados que seguramente están en esta capacitación que no se dedican al área civil patrimonial, que se dedican al área comercial, administrativa, al área penal. Entonces, seguramente la razón por la que están presentes en esta capacitación es muy importante, porque se van a tocar muchos temas de realce total con respecto a los bienes inmuebles. Es justamente para aprender todo esto que conlleva los papeles de inmueble. ¿Cuáles son los papeles importantes que se tiene que tomar en cuenta para verificar si los títulos propietarios de un inmueble están correctos? Son básicamente 5. Los vamos a desarrollar de manera detallada,
solamente voy a hacer un paneo de lo que se tiene que hacer y los requisitos de los papeles formales que se tienen que verificar para que ustedes puedan establecer que un inmueble cuenta con todos sus originales bien registrados en las instituciones que corresponden. Son 5 documentos que un abogado tiene que solicitar a la persona para verificar los papeles de un inmueble. Primero, el folio real. El folio real que lo emite, lo extiende derechos reales de todo el territorio nacional. Posteriormente al folio real también se encuentra el testimonio de propiedad. Cuando nosotros somos contratados por nuestros clientes para verificar los papeles, vuelvo a repetir, tienen que contar con 5 títulos importantísimos. Primero, el folio real extendido por derechos reales, el testimonio de propiedad que puede ser notarial o extendido por derechos reales también cuando ha sido ingresado con transferencia con reconocimiento de firma de manera privada. El plano de ubicación, el certificado catastral y los impuestos anuales. Justamente tengo y vamos a desarrollarlo uno por uno los papeles de un inmueble que pueden establecerse que tienen todos los registros contables. ¿Por qué se tiene que dar esto? Porque en nuestro país hay una lista de instituciones que establecen tanto el uso de suelo, el valor catastral del inmueble, como son las alcaldías, las notarías de fe pública que dan fe de estado sobre testimonios de transferencia y el más importante, señores, derechos reales. Entre uno de ellos que podemos hablar es el más importante. El primer documento que vamos a revisar es ya entrando en materia, es justamente el plano de ubicación. Por favor, me gustaría que me colaboren con el apoyo del plano de ubicación. Vamos a ver y vamos a estudiar. Primero vamos a conocerlos para aquellos que no lo conozcan. Vamos a dar algunos detalles sobre la información que contiene el plano de ubicación y luego, posterior a desarrollar los 5 documentos que he traído para mostrarles, también vamos a mostrarles cómo se tiene que verificar si tiene la correlación de registro e información entre los documentos para establecer que no estemos presentes ante una estafa. Cuando una persona ha comprado un inmueble, los pasos a seguir. Exacto, muchísimas gracias. Cuando una persona ha comprado un inmueble, los pasos a seguir para que pueda ser registrado a su nombre, este es el primer paso. Todo abogado ha de realizar este trámite para poder hacer que su cliente tenga los papeles completamente en orden. Se ha de dirigir al municipio donde corresponde la jurisdicción del bien inmueble que ha de comprar y va a solicitar la extensión del cambio de nombre del plano de ubicación de uso de suelo. Ojo, esto es muy importante establecer. El plano de ubicación no acredita derecho propietario. ¿Cuál es el objetivo? Es establecer el uso de suelo de los inmuebles que están en el área urbana y establecer datos tan importantes como la superficie, la colindancia, la acreditación del plan regulador y la aprobación del plano que se tiene que encontrar registrado en justamente el municipio del distrito y la jurisdicción que corresponde. El plano de ubicación, señores, tiene que contar con varios requisitos. Por ejemplo, para sacar un plano de ubicación, te exigen la minuta de transferencia con reconocimiento de firma. Te piden una fotocopia del testimonio de propiedad, fotocopia te exigen que pagues el último impuesto, te piden que saques
que presentes el plano del anterior propietario y esta entidad, esta institución, ha de hacer el dibujo del plano de ubicación, ya tu nombre que ha de ser aprobado y avalado por el plan regulador del distrito. El plan, este es el primer paso para el cambio de nombre de titularidad del derecho propietario. Características específicas, porque tengo que contarles justamente esta presentación, quiero hacerla de la manera más didáctica y de claro entender para que ustedes puedan tomar en cuenta. Eh, Siempre un plano de ubicación tiene que estar visado, tiene que tener su sello seco de la entidad que corresponde, su certificado de transferible, y el costo para sacar un plano varía, depende del municipio. En algunos municipios tiene un costo total de 450 bolivianos entre valorados y carpetas, y el tiempo estimado en que ha de salir un plano de ubicación es entre 15 a 20 días. Algunos municipios tienen un costo mayor, otros tienen un costo menor, pero este es el primer paso para hacer un cambio de nombre. Una vez que se ha tramitado el plano de ubicación, el siguiente paso es sacar un certificado catastral. Si me ayudan, por favor, si me ayudan con el certificado catastral, este documento es muy importante. En tanto y en cuanto se tiene que establecer primero la base imponible del valor catastral del inmueble, muchísimas gracias, la base imponible, el precio de valor de base imponible sobre el inmueble, y en este documento se encuentran datos importantes como las colindancias, la ubicación, superficie, propietario, el precio tanto del terreno como de las construcciones y los impuestos que se hayan pagado. Este es el segundo paso, y al tiempo de solicitar el certificado catastral, obviamente la persona que está gestionando el trámite, ya sea el abogado o el propietario, porque también puede hacerlo el propietario. Si el abogado lo está tramitando, el tercer paso sine qua non es el pago del impuesto a las transferencias. ¿Cuánto es el pago del impuesto a las transferencias? El 3% normalmente en los municipios establecen que ese monto tiene que ser en razón y en atención al valor mayor, ya sea de la transferencia o de la base imponible reflejada en el certificado catastral. Los impuestos anuales tienen que estar pagados hasta la última gestión activada. Caso contrario, su trámite no ha de proseguir. Los impuestos anuales se imputan a la persona que figura como propietaria del inmueble, tanto en el plan regulador como en catastro y en derechos reales. Es la obligación de todos los ciudadanos de pagar el impuesto anual del inmueble que tienen, porque este impuesto es en razón a todos los beneficios como ciudadanos que tenemos de las áreas como calles, avenidas y todos los beneficios que tienen. También podemos establecer un documento que es el segundo más importante. Siempre les digo eso a mis clientes. En relación de la prelación de la importancia entre papeles, yo les comento, yo puedo agarrar un papel que tiene algún problema, alguna tramitación que está observada en razón a los impuestos, puedo agarrar un título propietario, una titulación propietaria que tenga problemas en catastro, puedo agarrar unos papeles que tengan algún problema del plano de ubicación. Los papeles más importantes de un bien inmueble para establecer su veracidad y titularidad y alodialidad con respecto a sus títulos propietarios son dos: el testimonio de propiedad y el folio real. Justamente, por favor, si me ayudan con el testimonio de propiedad, la primera imagen que mostraron, les ruego, por favor. El testimonio de propiedad es la protocolización de la transferencia entre
comprador y vendedor que se notariza. Quiere decir, cuando una persona compra un bien inmueble, lo compra entre comprador y vendedor y hacen la notarización del documento de la transferencia. Cuando ya han hecho el plano de ubicación, han sacado el plano de ubicación aprobado y visado por el plan regulador, han logrado tramitar el certificado catastral y el pago de impuestos, del impuesto a la sí, de impuesto a la transferencia, perdón. Exacto, muchísimas gracias. Ahí me lo dejan, gracias. Cuando ya han hecho el trámite del pago del impuesto a la transferencia y han pagado los impuestos que pudieran haber tenido adeudados del inmueble, porque muchos propietarios, les comento, no son muy, no andan muy saneados con respecto a sus papeles. A veces les falta 1 año, 2 años, 3, 5. Entonces, al momento de hacer un cambio de nombre, no puede haber saldo de deuda con respecto a impuestos nacionales. Cuando ya se ha terminado toda esa tramitación, viene uno de los pasos más importantes, que es la protocolización ante notario de fe pública de la transferencia. Ha de protocolizarse y el notario de fe pública ha de extender un testimonio de transferencia de un inmueble. En este testimonio están absolutamente todos los datos del inmueble, la transferencia inextensa de la minuta con el reconocimiento de firma, que este documento se queda en notaría de fe pública, porque el notario da fe de estado con respecto a este contrato de transferencia, se adjunta a sus archivos la transferencia y extiende el testimonio de propiedad de la transferencia del bien inmueble. Con este documento de propiedad, este documento de testimonio de propiedad, que cuenta con la transferencia, el pago del impuesto a la transferencia, el pago de los impuestos y todos los documentos que permitieron establecer que se cumplió con todos los requisitos correspondientes a la tramitación de inmuebles. Recapitulando un poco, habiendo sacado el plano de ubicación, el certificado catastral, pagado el impuesto a la transferencia, ha actualizado los pagos de los impuestos anuales, se ha de extender este testimonio, que tiene siempre su numeración y corresponde al cargo de fe de un notario de fe pública que esté debidamente registrado y con toda la vigencia de ley ante el Estado. Este es el testimonio de propiedad que va a acontecer posteriormente, el último paso. ¿Cuál es el último paso, señores? La inscripción en derechos reales de todos los documentos realizados y tramitados, para que derechos reales extienda la transferencia mediante folio real del derecho propietario a favor del adquiriente comprador. Es decir, pasa de un comprador de transferencia con reconocimiento de firma, posteriormente testimoniado, a registrarse en derechos reales como propietario. Por favor, les rogaría que me apoyen con el folio real. Es el último. Muchísimas gracias. Solamente me llegó 4 imágenes que son los 4 primeros puntos, no la del folio real. Perdón, creo que a Javier le mandé. Sería tan amable de Ay, pedirle, por favor. Muchísimas gracias. El folio real es el documento más importante con respecto a derechos de titularidad. El folio real es una certificación que extiende derechos reales sobre el derecho propietario, con todos los pormenores de registro de derecho a favor del propietario de un inmueble. Este documento va a contener datos tan importantes como la ubicación. Muchísimas gracias. Si no lo tienen, no hay ningún problema. Este documento, señores. Muchísimas gracias. Ahí está para que puedan tenerlo.
Este documento, el documento de folio real, señores, ha de permitir establecer y determinar el derecho propietario de inmueble de una persona y cuenta con datos muy importantes, como ustedes pueden ver en su pantalla. Por ejemplo, tiene el número de matrícula computarizada, así como todos los ciudadanos tenemos un número de carnet en nuestra cédula. Los inmuebles, yo lo llamo siempre así, los inmuebles tienen su número de carnet mediante el número de matrícula computarizada. Cada inmueble tiene un número de matrícula, son 13 números a nivel nacional y estos 13 números cuentan con registro de derecho propietario, y este documento, este número varía de acuerdo al lugar donde se encuentra el inmueble. En la ciudad de La Paz, si no me equivoco, comienza con el número 2. Acá en Santa Cruz comienza con el número 7. Es el registro que tienen todos los inmuebles. Pero, ¿qué más tiene el folio real? El folio real tiene datos tan importantes como la V, la manzana, el número de lote, es decir, toda la ubicación eh, indicada del inmueble. También podemos indicar si se encuentra en una urbanización cerrada, si se encuentra en la zona sur, este, oeste o norte. También encontramos datos tan importantes como pueden ver, como la superficie del inmueble. También encontramos las colindancias, a, con quién colinda y cuánto mide al norte, al sur. Es importante y estos datos tienen que concuasar con los datos referidos y establecidos en el certificado catastral y en el plano de ubicación. Es por eso que nos piden todos los requisitos de los documentos que hemos sacado para cumplir el último paso, que es justamente derechos reales. Entre los datos también que pueden encontrar ustedes en este folio real, si miren a la parte superior inferior, encuentran 3 casillas de suma importancia, señores. La primera casilla, que es la casilla de titularidad sobre el dominio. En esta casilla han de encontrar el historial de los últimos propietarios del inmueble. Encuentran ustedes todas las casillas inferiores se dividen en asientos. Por ejemplo, en la casilla de titularidad sobre el dominio se encuentra el asiento B A1, A2, A3, dependiendo la cantidad de propietarios que se hayan registrado sobre el dominio de un bien inmueble. En esta casilla es importante establecer que se encuentran la escritura pública con la que se inscribió, la fecha en que se inscribió el derecho propietario, si fue por razón de partición, división, sucesión hereditaria, en qué fecha y ante qué notario o ante qué juez ha sido establecido el derecho propietario. Eso es en esta casilla. Muchísimas gracias por hacer un zoom sobre este dato. La segunda casilla es la casilla de gravámenes y restricciones, señores. En esta casilla podemos encontrar todos los registros, como ser embargos judiciales, anotaciones preventivas. Podemos encontrar documentos de registro de préstamos de dinero, ¿ya? Todos los asientos que tengan que ver con obligaciones pendientes o trámites o procesos en contra del propietario para resguardo de los derechos patrimoniales que puedan surgir ante terceros. Y la última casilla, que es la casilla C, habla sobre todo lo que tiene que ver con las cancelaciones. Igualmente con asientos C1, C2, ha de establecer la información sobre qué asientos de la casilla B se han cancelado, mediante qué escritura pública, en qué fecha, ante qué notario de fe pública y sobre todo en qué fecha fue registrado este registro de derecho. ¿Por qué es tan importante el registro de tanto hipotecas, anotaciones preventivas, por ejemplo, con los préstamos de dinero?
Cuando una persona ha prestado un dinero y registra su derecho propietario, les voy a dar el ejemplo, y registra su derecho propietario, tiene prelación en contra de alguna persona que posteriormente le preste al propietario dinero y lo registre, pero lo va a registrar en segundo asiento, va a registrar su derecho. Entonces, en caso de incumplimiento de una obligación de préstamo de dinero, el juez que lleva la causa de cobro de dinero ha de pagar al primer asiento de gravamen. La importancia de la prelación del registro de obligación es importantísimo, por lo cual un folio real tiene una importancia grandísima con respecto a derecho propietario, porque si un acreedor ha de meter un derecho propietario, ha de valer por sobre otros derechos por la importancia de grados de inscripción. Este folio real solo lo extiende derechos reales. Este folio real tiene que cumplir con todos los requisitos de registro. Nunca van a encontrar una inscripción de derechos reales de titularidad y derecho sin que se hayan cumplido, por ejemplo, con la presentación del plano de ubicación que se encuentra en archivos de derechos reales, no solo de manera digital, sino también de manera física, el archivo del plano de ubicación con el que se hizo el registro de la transferencia para que pase el uso de suelo, el certificado catastral, el pago del impuesto, se quedan también el certificado catastral, el testimonio de propiedad, y sí, y solo así, Derechos Reales ha de registrar un derecho propietario con respecto a un inmueble que va a surtir efectos dispositivos para el titular del derecho, absolutamente todo. ¿Y cuáles son los cuidados que tenemos que tener con respecto al derecho propietario? Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las estafas. En todo el país, señores, desgraciadamente, no solamente en Bolivia, en todos los rincones del país, sufrimos esta situación de personas malintencionadas. Me llegan siempre a mi despacho personas que han sufrido estafas en anticréticos, estafas en compras, estafas en ventas de inmuebles, estafas en préstamos. Entonces, hay que tener, nosotros como abogados, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a la revisión y verificación de derechos reales. Antiguamente, ahora no en alto grado ni porcentaje, antiguamente era muy fácil, por ejemplo, les doy un ejemplo, me llegaba muy seguido que falsificaban cédulas de identidad y se hacían pasar por los propietarios para sacar préstamos sin que el propietario haya dado su aceptación, es decir, falsificaban identidad. Ahora es un poco más difícil ya que, por ejemplo, hay mayores sistemas de seguridad con respecto a nuestra identidad. Nosotros tenemos el sistema biométrico con respecto al CEGIP, tenemos nosotros el registro del CEGIP de nuestras huellas dactilares, del biométrico, tenemos ahora, por ejemplo, antes no se daba. Antiguamente, el que portaba el carnet establecía su identidad. Ahora, por ejemplo, si tú quieres hacer una transferencia ante un notario de fe pública, el notario ya tiene sistema entrelazado entre CEGIP y Ceresi y ha de establecer si la persona es casada, soltera o si está la persona que está firmando en notaría, que es la misma que está registrado en CEGIP. Ellos tienen un sistema, los notarios de fe pública, que cuando tú vienes y pides un documento, ya sea reconocimiento de firma o protocolización, ellos pueden realizar una verificación del CEGIP para establecer que tu identidad es la que está la persona, porque falsificaban ese tipo de documentos. ¿Y qué hacían con falsificar estos documentos? Utilizaban la identidad para cambiar nombres. Normalmente siempre había este tipo de situaciones
con personas allegadas, yo les digo por experiencia, personas incluso familiares, hijos, primos, hermanos, como tenían ingreso por la confianza de su familiar, les sacaban fotocopias de los papeles, falsificaban identidad. Sigue habiendo, pero en menor cantidad porque hay mayor cuidado con respecto a las instituciones. Antes era demasiado sencillo, era demasiado artesanal. Ahora hay sistemas, como les digo, de SEGIP, de CERESI, que se verifique el estado civil. Por ejemplo, cuando una persona, hay muchas, esto es muy importante que les comente, porque hablo más que todo en base a la experiencia del desarrollo en el ejercicio de mi profesión. Hay muchas personas que su carnet de identidad no lo registran como casado, porque obviamente en el CEGIP te van a pedir el certificado de matrimonio y otros por hacer el trámite rápido lo dejan como soltero y quieren sacar un préstamo y dicen, como dice soltero, no va a firmar mi esposa, pero no se olviden de que hay el derecho de bienes gananciales. Entonces, cuando vas ante un notario de fe pública, ahora, no antes, ahora el notario tiene la posibilidad de verificar si en el registro del CERESI está registrado un matrimonio a nombre de la persona que está firmado. Cuando haya una compra de un inmueble, el abogado tiene la obligación de verificar que la persona firmante como propietario del inmueble no sea casada. Y obviamente, si tiene cónyuge, tiene que haber la obligación de que el cónyuge tiene que firmar la anuencia del contrato de transferencia que se está firmando entre las partes, porque de lo contrario hay el peligro de que el cónyuge se pelee con la persona y solicite mediante un proceso familiar el derecho, el resguardo y derecho de los bienes gananciales dentro del matrimonio y ya se ven en un problema legal y jurídico entre comprador y vendedor, donde aparece un tercero que no firmó. Por eso es importante establecer cuando se hacen este tipo de negocios si la persona que ha firmado es casada o es soltera. ¿Qué otro documento? También hay mucho, hay que tener cuidado que falsifican documentos propietarios, falsifican, incluso se ha dado el caso, recientemente se ha visto que han detenido a personas, a funcionarios de derechos reales, porque habían registros en el área digital de levantamientos de gravámenes, folios reales falsos. ¿Cómo se puede identificar? Como pueden mirar en la fotografía, si no se ve en la parte inferior izquierda, existe un QR. Todos los folios reales cuentan con un QR. Si como abogado te trae el cliente un alodial, exacto, ahí está. Pueden ustedes verificar activando su cámara y verificando el QR donde va a salir la certificación y veracidad de que ese alodial está registrado en derechos reales. Aún así, hay muchas situaciones que se dan, hay actos delictivos, incluso de funcionarios de registro de derechos reales. Se ha dado un caso recientemente que está ahorita en boga acá en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, hay que tener cuidado. Uno de los datos específicos que yo tengo para verificar si un inmueble cuenta con los datos correspondientes, es decir, que un plano de ubicación corresponde a un testimonio o a un folio real, es que una de las informaciones con las que cuenta derechos reales es el código catastral. Si un certificado catastral ha de estar bien registrado, tiene que estar anotado en el folio real del derecho propietario del último propietario. Hay otras herramientas para verificar, sí, y voy a pasar a explicarles tal cual lo hago yo para que garanticen a un cliente que está comprando un inmueble con todas las garantías de ley. Lo que se hace normalmente es verificar la foliatura de derechos reales. Cuando viene un cliente, señores, a mi despacho,
y me contratan siempre de dos formas. Me contratan solamente, doctor, quiero que me revise si estos papeles están bien. ¿Qué es lo que hago yo? Verifico los registros, le verifico el QR del folio real, verifico los sellos secos del certificado catastral y del plano de ubicación y le invito al cliente a que saquemos junto con mi persona, justamente para evitar algún tipo de falsedad en el folio real presentado por el comprador, o perdón, por el vendedor, sacar un folio real del momento. Es sencillo, nos vamos, siempre lo hago, me voy con el propietario y con mi cliente que quiere verificar si está todo en orden, nos constituimos a derechos reales más cercano, a las oficinas de derecho más cercano, de derechos reales más cercano, y solicitamos con anuencia del propietario un folio real actualizado. Y ahí vamos a tener un informe fresco. ¿Qué otras herramientas existen, señores, cuando hay dudas de que un bien inmueble esté con todo en orden? Por ejemplo, alguna vez cuando ha habido alguna duda con respecto al registro de importancia y antecedentes históricos de registro, existe una certificación, se llama la certificación histórica de, del inmueble decenal, quiere decir todo el historial del registro de derecho propietario de los últimos 10 años, y también existe una más minuciosa y más antigua que es el certificado trentañal. Es un trámite que se solicita con un memorial o carta, lo puede hacer el propietario o puede ser por orden de un juez, para que se establezcan en los últimos 30 años quiénes han sido los propietarios en relación a la valoración de importancia de registros. ¿Por qué, señores? Siempre hay que tomar en cuenta un dato, ya que seguimos con el folio real en la fotografía. Arribita donde dice titularidad sobre el dominio, hay una leyenda que indica antecedente dominial. ¿De qué se trata? Si ustedes se fijan, si pudieran hacer zoom, por favor, en la casilla A donde está el título. Esto es muy importante. El antecedente dominial, señores, va a indicar de dónde surge la matrícula madre, de dónde ha salido esta matrícula que estamos verificando. Muchos inmuebles, señores, cuentan con una superficie, por ejemplo, de 5,000 metros cuadrados y tiene un número de matrícula. Pero el propietario, como tiene 5,000 metros y la ley lo establece y está avisado y aprobado por el plan regulador, decide vender 300 metros cuadrados a una persona, un trato comercial de compra y venta normal, y esta persona que ha comprado no está comprando los 5,000 metros, está comprando 300 metros. El adquiriente comprador ha de comenzar a hacer su trámite y en base al antecedente de titularidad y dominio de la matrícula madre, ha de sacar su plano de ubicación solo de los 300 metros que está adquiriendo. De igual manera va a sacar un certificado catastral solo de los 300 metros que está adquiriendo, y después va a pagar el impuesto a la transferencia de los metros que está comprando, va a hacer su testimonio de los 300 metros y ojo, esto es bien importante, va a registrar su derecho propietario en derechos reales, y en derechos reales ya no va a llevar la matrícula de los 5,000 metros, se le va a asignar un nuevo número de matrícula, porque a partir del momento del registro de derecho propietario y titularidad en derechos reales, este va a ser independiente al de la matrícula madre, pero siempre queda el antecedente dominial de la matrícula madre. Ahora bien, ¿qué es lo que te enseña el trentañal? Volviendo al tema de los certificados trentañales, te va a mostrar todos los propietarios y registros de derecho propietario que se ha tenido en los últimos 30 años. Es muy importante, porque si alguien te presenta un inmueble donde lo compró de Jorge Pérez y Jorge Pérez no se encuentra registrado en el certificado trentañal, es que ahí ha habido una
han podido falsificar del subanterior dueño su identidad y han podido sacar papeles y registrarlo de manera, perdón, fraudulenta. Se ve todo el tiempo. Esto es normal, pero nosotros los abogados tenemos que estar capacitados para verificar este tipo de situaciones delictivas. Hay mucho de estos casos que se dan en el área troncal de Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, también en menor cantidad en los demás departamentos, pero hay que tener mucho cuidado, especialmente con lo que tiene que ver con certificados catastrales, planos de ubicación y todo lo que conlleva este requisito. ¿Cómo se dan las estafas, por ejemplo, en préstamos de dinero? Se ha dado el caso, les voy a contar, y es verdad esto, se ha dado el caso que personas que cometen delito han logrado sacar gravámenes de derecho de obligación, han logrado sacar, han logrado realizar cancelación con documentos de testimonio fraudulentos. Entonces, ¿qué mejor forma de verificar los papeles? La segunda forma, les decía, la primera forma que me contratan a mí es para verificar in situ la originalidad del derecho propietario de un inmueble, pero también hay otra forma, la integral. ¿Cómo es? Muchos clientes me contratan y me dicen, doctor, estoy comprando este inmueble, pero quiero que usted me lo mire todo. Yo tengo que mirar absolutamente todo. Lo primero que hago, saco folio propietario mediante carta, lo saco porque yo quiero tramitar ese folio real para ver el estado actualizado del folio real y yo me voy a catastro, al plan regulador, perdón, a verificar porque todos los planos de ubicación están debidamente registrados con los requisitos presentados al tiempo de su solicitud y tramitación, están en los archivos del plan regulador. Igual se va a catastro para verificar que no ha sufrido algún cambio, porque no olvidemos, cuando hablamos del trámite de certificado catastral, no es lo mismo el registro de un lote de terreno sin ninguna construcción a un inmueble que tú has podido comprarlo como lote, pero después has construido un departamento. Entonces, todos esos antecedentes de mejoras para razón del valor catastral tienen que estar establecidos y actualizados en catastro. Entonces yo tengo que ir a catastro a verificar que esté registrado y si dice que, y si yo he ido al inmueble, porque tengo que ir también al inmueble, y si veo que tiene un departamento de 150 metros, tengo que verificar que esté registrado en catastro los 150 metros construidos y que esté pagando este inmueble los impuestos correspondientes a 150 metros de construcción, más las mejoras, bardas y todo lo demás. Posteriormente es importante que verifiquen y soliciten certificación del testimonio de propiedad notarial. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante, señores. Hay dos tipos de testimonio de propiedad. Uno es el notarial, que tú haces tu minuta de transferencia con reconocimiento de firmas, haces todos los pasos de tramitación de folios de plano de ubicación catastral y demás, y vas ante un notario y protocolizas para que te extienda testimonio. Ese es uno. Pero hay otras situaciones, porque cuando haces ese trámite, el que ha vendido tiene la obligación de ir ante notario de fe pública. Pero pasa estos señores, no pasa. Pasa que una persona vende y se va a Chile. Una persona vende y se enferma o le pasa algo. Una persona vende y ya no quiere firmar porque ha cambiado de ciudad, de domicilio. Ya no la puedes pillar. Entonces, ¿qué puede hacer? Si no va a firmar el protocolo ante notario de fe pública, ¿quiere decir que ustedes como compradores no van a tener su derecho propietario? No, señor. Sí van a tener su derecho propietario. ¿Cómo? Pueden registrar la minuta con reconocimiento de firma directamente en derechos reales. ¿Hay que cumplir pasos? Claro que sí. Se tiene que escanear toda la minuta de transferencia, se tiene que poner en digital, se tiene que presentar todos los papeles, se tiene que hacer una certificación de notaría del reconocimiento de firma y también se puede presentar. Ahí ya no van a ustedes contar con
este testimonio de transferencia. Ya no van a contar con este testimonio de transferencia. Ustedes van a contar con la extensión de un testimonio extendido por derechos reales. Derechos reales va a testimoniar la transferencia que has hecho, el negocio que has hecho con tu vendedor y vas a registrar, vas a estar registrado como con derechos reales, vas a estar con todo bien. Consejo, si pueden garantizar que la persona que ha vendido se presente para firmar el testimonio ante el notario, mejor. ¿Porque es importante este dato? Porque cuando inscribes en derechos reales, este testimonio no tiene, existe una nota marginal, no puedo mostrarla, existe una nota marginal que es de inscripción en derechos reales y se queda inextenso el documento. Por eso es importante. Sin embargo, ¿qué hago yo? Cuando hacemos las transferencias de un inmueble, me dice, doctor, hágame la transferencia, usted ya lo ha revisado, quiero comprarlo el inmueble, yo hago el reconocimiento de firma, la minuta de transferencia y aparte, señores, consejo a los que son abogados, hagan, encarguen y pídanle al vendedor que les firme un poder notarial irrevocable, irrevocable y para que el comprador pueda hacer todo lo posterior, pueda eh, protocolizar, firmar el protocolo, para eso se puede ir, ya no se lo necesita al vendedor, pueda protocolizar la transferencia, pueda hacer todos los trámites concurrentes para sanear los papeles del inmueble. Si hay siempre hay algún tipo de observación, a veces no concuasan los datos de colindancias entre el certificado catastral, el plano de ubicación, testimonio. A veces hay terrenos que tienen una superficie de mensura, quiere decir lo que sí se puede medir, y una superficie de según títulos. Existen muchos de esos casos. Eso se rectifica, se puede rectificar, pero tienen la validez de que el plan regulador establece una superficie de mensura y una superficie de titularidad. Y todos esos datos tienen que verificar para establecer si los papeles de un inmueble están todos en orden. De igual manera, los impuestos tienen que verificar que todos los pagos estén realizados y que los datos correspondan. Cuando uno registra en derechos reales, me olvidaba decirles, a usted, derechos reales casi siempre, por lo menos acá en Santa Cruz, se queda con el certificado catastral y se queda con un original del plano de ubicación. Entonces, ¿cuáles? Antes no se quedaban, hace unos 5 o 7 años, te devolvían ese certificado catastral. Ojo, ese certificado catastral solamente te lo da Catastro como adquiriente comprador. En la parte de arriba indica quién es el propietario y en la parte de abajo quién es el comprador. O sea, si tú has comprado, tú. Después de que has salido de derechos reales, tú tienes que hacer un último trámite que es importante, llevar un juego de copias de los títulos propietarios a Catastro para que tú aparezcas arriba, se llama actualización de certificado catastral, aparezcas tú solo como propietario y para que a partir del siguiente año los impuestos anuales se imputen y estén a tu nombre. Ojo, siempre me preguntan, ¿quiénes pagan los impuestos? Obviamente los vendedores hasta el año que están vendiendo. El comprador ha de pagar los impuestos desde el momento en que compró hasta que se cumpla la siguiente gestión, porque es desde el momento en que está usando el inmueble. Hay muchos inmuebles que tienen todos los papeles al día, absolutamente todo está en orden, todo está correcto, pero ojo, aquí por lo menos en Santa Cruz se ve mucho eso, pero no tienen la posesión o porque resulta de que sacaron los papeles de alguna forma o porque son propietarios pero se entraron al inmueble. En en Bolivia es tan importante el derecho propietario como la posesión. Les hablo por experiencia. Es para sacar a una persona que está usufructuando de manera ilegítima e ilegal un bien inmueble,
hay que seguir un proceso. ¿Qué proceso corresponde? Un proceso extraordinario de recuperación de la posesión. ¿Cuál es el artículo que contempla este tipo de procesos? Es un proceso extraordinario que está en el artículo 369, parágrafo primero y segundo del Código Procesal Civil. Entonces, tan importante es el derecho de titularidad como el de posesión. Por eso es tan importante que si te han de contratar como abogado de manera integral para ver todo de A a la Z sobre un derecho propietario, es importante que te constituyas al bien inmueble para ver que el inmueble esté eh, en posesión de los vendedores y que ellos no tengan ningún problema para hacer la entrega física del bien inmueble. Porque nadie compra inmuebles para tener problemas legales, absolutamente nadie. Todos lo compran con la buena fe y las ganas de adquirir un bien inmueble para su familia, que les entreguen. Nunca es en el momento, es bien difícil. Es de 1 millón, uno será que tú das la plata y te entregan en ese momento. No, hay una situación del cambio, del traslado, hay que siempre se puede conciliar el tiempo de la entrega, 15 días, 30 días, un mes, 3 meses. Todo depende de las partes. Tenemos nosotros una institución jurídica como es la conciliación. Todas, si hay algún tipo de problema que intervengan en este negocio, se puede conciliar y llegar a un acuerdo posterior porque las leyes así lo permiten. Qué importante es conocer el derecho propietario. En esta capacitación, mis colegas abogados van a tocar temas tan importantes como la ley 247, ley de regularización de derecho propietario, derecho de propiedad rural. Son temas muy importantes que se tienen que tocar porque es importante conocer todo este tipo de temas con respecto a derecho propietario. Esta presentación que estoy realizando, la capacitación, más que en un espíritu de docencia, lo hago de manera didáctica en relación a mi experiencia en todos estos trámites a lo largo de los años en las que me he desenvuelto con el tema de bienes raíces. Me contratan muy, pero muy seguido para cambios de nombre de inmueble, para arreglo de observaciones tanto catastrales, de plan regulador, de derechos reales, y todos los temas se pueden arreglar, absolutamente todos, siempre y cuando obviamente se lleve a cabo una verificación correcta de los títulos propietarios. A ver, quiero comentarles un caso que recién me llegó a mi despacho sobre una estafa en anticrético. Resulta que un inquilino, eh, una persona alquiló un departamento y se dieron la tarea de falsificar los documentos y lo aprovechándose que tenían la detentación temporal, el derecho real de inquilino, como cualquier persona, eh, es- sacaron títulos propietarios del inmueble, falsificaron prácticamente títulos propietarios y empezaron a firmar documentos de anticrético. Y obviamente eh, cuando ya se estableció que habían varias víctimas, habían como 5 o 6 víctimas, entonces se dio que lo único que el propietario le dio, mi cliente, lo único que le había dado era un folio real. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a los títulos propietarios del inmueble, a quién se va a dar. Hay que ser muy celosos con los papeles que entregan para verificar, para a personas interesadas que quieran dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Es importante que nosotros hagamos ese tipo de verificaciones y que nosotros estemos capacitados para establecer todo lo que tiene que ver con derecho propietario. Hace poco me comentaron sobre derecho propietario rural. Hay uno de mis colegas en los siguientes días va a tocar específicamente todo lo referente a derecho propietario en áreas rurales. Así que vamos a
tener un poquito de paciencia con respecto a esa presentación. Es importante cumplir con los pasos legales cuando se hace el cambio de nombre y tener entendido todos los documentos y conocer todos los documentos que tienen que ver con un derecho propietario. No sé si tienen alguna consulta para no hacerlo muy... alguien que tenga... a ver, Doctor, aquí Josué justamente me tengo unas pregunta. preguntas. Sí, aquí tengo una que voy a contestar. Doctor, dice Josué Wilson, mencionó que existen casos donde el vendedor ya no es ubicable para lograr la protocolización y se puede acudir a derechos reales con todos los antecedentes en originales y así lograr efectivizar la transferencia. La consulta es, ¿existe alguna normativa que respalde este trámite? El registro de derechos reales lo hace y lo hago todo el tiempo. Absolutamente es completamente respaldado. Se encuentra en la ley del registro de derechos reales cuando no existe la posibilidad de la protocolización. Antiguamente se hacía mediante una orden judicial, ahora se puede hacer de manera directa con la minuta de transferencia debidamente, obviamente, reconocida en firmas ante notario de fe pública, porque no es la única forma, también existe la forma judicial, porque hay muchas personas que transfieren, y esto es importante que lo sepan los abogados, hay personas que por descuido transfieren los inmuebles solamente con un documento privado y no lo hacen reconocer en firmas ante notario de fe pública. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El comprador tiene que hacer indefectiblemente una diligencia preparatoria de reconocimiento de firma. Es una institución legal por la cual el adquiriente va a presentar como medio probatorio esta transferencia privada, que no se ha hecho reconocimiento de firma y le ha de decir al juez que cite a la persona demandada para que ésta reconozca su firma y el juez ha de establecer la veracidad y la publicidad de este documento que ha de servir para el cambio de nombre en derechos reales de su transferencia. Ana dice, cuando se compra un terreno, el tema de la transferencia la paga el vendedor o comprador. Rosa, muy buena pregunta. Todo el mundo pregunta eso. Si me estás hablando del documento y el reconocimiento de firma, Rosa, lo pagan entre ambos. Eso es lo que se estila, se acostumbra cuando viene una persona a comprar, hacen compra y venta. Nosotros los abogados hacemos la minuta, lo llevamos a notario de fe pública, verificamos el alodial y todos esos gastos más tus honorarios lo pagan entre ambos. Ahora, si me hablas sobre el impuesto a la transferencia, la norma indica pues de que el que paga el impuesto a la transferencia es el vendedor. Sin embargo, costumbre de nuestro sistema es que lo paga el comprador para hacer su cambio de nombre. Lo mismo ocurre en vehículos. La normativa municipal de los distintos distritos dice que debiera pagarlo el vendedor, ha sido el propietario hasta ese momento. Sin embargo, se estila en nuestro país, casi en el 99% de los casos, que el comprador lo pague para tener su derecho propietario. Así pasa. José Guzmán dice, doctor, en el caso de que en folio se encuentre como propietarios menores cuando quieran vender, pero no se puede por la capacidad, ¿existe una vía para realizar la transferencia? Sí, existe una dispensa judicial en relación a una importancia de extrema importancia que se tiene que demostrar ante un juez para que se dé luz verde judicialmente para que se pueda hacer acto dispositivo del bien. Normalmente yo a mis clientes, señores, les aconsejo, no hagan compra a nombre de menores, a no ser que estén seguros
de que no van a requerir hacer acto dispositivo del bien. Yo les aconsejo, hagan a nombre de ustedes y cuando sus hijos ya estén entre los 15, 16, 17 años, ahí hagan el cambio de nombre. eh, Recientemente me llegó un cliente y me dice, doctor, tengo 3 hijos, tengo 4 casas, quiero dejarle antes de que me pase cualquier cosa, no tenemos la vida comprada, quiero dejarles a cada uno una casa para que no se peleen cuando yo ya no esté con ellos. Entonces hicimos las transferencias de cada uno y me acuerdo incluso que me encargó el usufructo. Eso es importante cuando un padre transfiere a sus hijos un inmueble para dejarles como herencia con documento de transferencia, porque eso es muy usual. Muchos papás se reservan el usufructo de derecho. Para los que no sepan, es un derecho real de uso, goce y disfrute de un bien a favor de la persona que es el beneficiario del usufructo hasta el tiempo que esta persona esté con vida. ¿Esto se puede levantar un usufructo? Claro que se puede levantar siempre y cuando la persona beneficiaria renuncie a su derecho de usufructo. ¿Ya? Entonces, yo aconsejo eso, aconsejo que cuando son muy chiquitos y nadie tiene la vida comprada, puede surgir un problema de salud, aconsejo que no lo hagan a nombre de los menores cuando están muy chicos, pero sí cuando ya están de 15, 16, 17 años. Carolina dice, buenas noches, ¿podrían habilitar el micrófono? Sí, por favor, habiliten el micrófono para que pueda recibir consultas, las que gusten, por favor, si está dentro de mi posibilidad contestarlas con mucho gusto. Y si no, yo voy a ser sincero y les voy a decir para poderlas aclarar en una posterior comunicación. ¿Se puede realizar una transferencia sin catastro con orden judicial? Lo he hecho, señores. Se puede siempre y cuando sea ordenado por un juez. Normalmente es muy difícil porque todo el circuito para titular derecho propietario está regulado y está establecido mediante normativa vigente. Así que es complicado, pero sí se puede hacer en casos extraordinarios. ¿Pueden activar el micrófono, por favor? Rodolfo dice, compré lote de terreno, la mujer era casada y firmó solo ella. Luego el marido murió en derechos reales, me rechazaron para el cambio de nombre. Ahora la viuda para ratificar la venta me pide aumento de $20,000. Sí, justamente Rodolfo, ese es el problema. Un saludo a Rodolfo Urquidi. Ese es un problema, Rodolfo, porque resulta de que muchas personas cometen ese error que cuando sacan su carnet de identidad no establecen que tienen cónyuge y cuando venden pueden pasar porque son solteros. Antes no lo verificaban los notarios, ahora sí. Y si es de que no ha firmado la esposa anuente, Rodolfo, puede tranquilamente en cualquier momento solicitar, bueno, no en cualquier momento, hay prescripción también de derecho, puede solicitar el derecho de bien ganancial que le corresponde. Doctor, le vamos a ¿Ya? ceder la palabra a uno de los que también están en sala, Antonio Miguel Enrique Urquieta. Perfecto, Muchas muchísimas gracias, doctor. gracias. Saludos a la distancia. La consulta que quiero hacer es la siguiente. Para recabar el folio real de derechos reales, considerando que la persona propietaria fuera de, por ejemplo, 90 años, ¿puede hacerlo la hija, una de las hijas, por supuesto, legitimando que es hija de la persona y recabar el folio real completo? ¿Qué requisitos necesita para hacerlo? A efectos de establecer determinada certeza para una sucesión hereditaria, doctor. Esa es la consulta. Que una persona, me repite por favor la consulta Que la sintetizada para que persona pueda que, entender. sí, la persona que tendría que recabar el folio real, si puede ser la hija del propietario, si pueden extenderle a esa persona el folio real completo en derechos reales. Sí, solamente yo he hecho ese trámite varias veces
cuando las personas son, a veces están incapacitadas por salud o cualquier situación o algún otro tipo de imposibilidad, se puede con un certificado de nacimiento y el carnet de ambos, por lo menos acá en Santa Cruz, te extienden folio real. Cuando es algún familiar en primer grado, los hijos, la esposa, se puede, más aún la esposa todavía. Por lo menos acá en Santa Cruz se puede. Entiendo que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, no, no dan por ningún motivo, a no ser que sea una orden judicial. Entonces es más complicado para sacar un folio real. De igual manera, o sea, el principio es de que solamente el propietario puede sacar un folio real. Sin embargo, hay dispensas. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz se utilizan el permiso mediante una carta del propietario para poder solicitar la extensión de un folio real. También la dispensa en relación a grado de familiaridad con respecto a la persona que figura como propietario. Sí, acá sí se puede, pero sé que en otros departamentos es un poquito más complicado con respecto a eso y solamente es con orden de un juez. ¿Alguna otra consulta? Muchísimas gracias por Gracias, la doctor. consulta. Cedemos la palabra a Guillermo Aruquipa. Guillermo, Doctor, buenas noches. buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente. Gracias, doctor. Felicitarlo por la exposición excelente. Y en ese entendido, hago dos preguntas, estimado doctor, por favor. Usted decía que después de la minuta que se tiene de compra y venta, le hablo de la ciudad de La Paz. Aquí en La Paz lo que se hace normalmente es, después de la minuta se va al gobierno municipal para que te autoricen el pago de impuestos a los inmuebles. Con esa autorización pagas impuestos a las transferencias, perdón, de inmueble y recién vas al notario para protocolizar. Ya, y luego tienes el testimonio. Ahora, la novedad para mí es lo que usted decía, con esa minuta y puede ser directamente a derechos reales a registrar. ¿Y cuál es la base legal? Porque hay muchos casos, existen situaciones que no han logrado a protocolizar, sí tienen reconocimiento de firmas, la minuta de compra y venta, etcétera, pero ¿cuál sería la base legal para que podamos tramitar por esa vía? Esa es una de las preguntas. Una segunda pregunta, doctor, es Permítame, perdón, ya, ya, permíteme contestarte la de primera acuerdo, consulta. Te explico. Primero, todo lo regulado sobre el registro en derechos reales está con la ley del registro de derechos, la ley de derechos reales. No tengo el artículo, pero el procedimiento es justamente como lo he indicado. Cuando uno hace una transferencia con reconocimiento de firma y hace todo el circuito que tiene que ver, que ya lo ha explicado usted perfectamente, de sacar el plano, certificado catastral, pago de impuesto a la transferencia, a la imposibilidad, porque puede pasar a la imposibilidad fáctica de que el vendedor se constituya en la notaría, lo hago todo el tiempo, señores. Armo la carpeta de la transferencia con plano de ubicación, certificado catastral. Eso sí, te piden, por ejemplo, certificación de la notaría de esa transferencia con su reconocimiento de firma. Te piden el escaneo de todos los documentos, incluida la minuta de transferencia, y se presenta directamente en derechos reales. No sé cómo lo hacen, no sé cómo hacen esta situación en otros departamentos, pero acá en Santa Cruz yo lo hago todo el tiempo, puedo dar fe de que se da, me aceptan el ingreso de trámite de transferencia con el reconocimiento de firma debidamente escaneado y sacan, no tengo, el modelo que traje no es de este tipo de caso, este es con protocolo notarial, pero sí se registra directamente, les puedo dar fe y todo, entiendo yo que todo lo referente a la fundamentación jurídica que respalda este tipo de trámites está en la ley de derechos reales. No, no tengo el artículo, pero sí está. ¿Cuál era de la otra acuerdo. pregunta? Por vía los coordinadores, ojalá nos podía pasar al modelito para poder activar en ese sentido los trámites que hay Sí, pendientes, ¿no? Doctor, la mañana, segunda ya, el día lunes, perdón, voy a facilitar a los organizadores
los requisitos de trámite directo con transferencia, porque tenemos en Derechos Reales de Santa Cruz, tenemos un listado de requisitos para transferencia con protocolo y otro requisito, otra lista de requisitos para transferencia directa. Les voy a mandar. No se preocupen que eso es importante. Muy buena pregunta la suya. La segunda consulta, ¿cuál De sería? acuerdo, doctor. Hay una familia, padre y madre, ya fallecieron, 5 hermanos, de los cuales 2 hermanos viven en un inmueble, pero ya han pasado más de 10 años. Debían haber aceptado la herencia cuando se llamaba declaratoria de herederos, son 10 años, ¿no? Y ninguno de los hermanos se han aceptado la herencia, como se llama ahora. Entonces, la pregunta es, los que están viviendo, son 2 hermanos, ¿no? Uno de ellos quiere vender eh, la parte de acciones y derechos al otro hermano. ¿Es posible hacer ese trámite? ¿Cómo se haría? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, estimado doctor. Ellos tienen su declaratoria de herederos, se han No, declarado no, no. Le herederos. decía, son 5 hermanos y ya han pasado más de 10 años, ¿ya? Y, pero seguramente hay algún problema entre hermanos o no han querido trámite, no se sabe, se desconoce, A pero veces por el los que factor viven en el, dinero no lo hacen. los que viven en el inmueble son 2 hermanos, ¿ya? Y los 3 no están. Fuera del país creo que está algunos, o al interior. Entonces, uno de ellos quiere vender al otro que está viviendo en el inmueble. Y podía vender acciones y derechos, en ese entendido sin haber aceptado la herencia o de haberse declarado como hereditario. Es la consulta, doctor. Si no se ha declarado como heredero, no puede, ¿qué puede vender? Esto es importante. El principio de derecho de titularidad dispositivo surge de un registro debido, cumpliendo todos los requerimientos para registrar en derechos reales tu derecho propietario, justamente. Cuando no ha hecho su declaratoria de heredero, no ha cumplido con los requisitos formales que lo va a establecer como heredero legal del bien de Cujus, que es de su papá, de su mamá, lo que puede venderle son las acciones y derechos de posesión que tenga, más formalizar con un documento en base a qué antecedente de derecho hereditario, bajo qué sentencia, resolución judicial o notarial, porque no se olviden que ahora es más fácil declararse herederos. Hay la vía judicial ante un juez competente para establecer derecho hereditario y también existe la declaratoria de herederos notarial. Es fácil. Hay muchos herederos que no lo hacen por dejados, porque están con contiendas personales y familiares con sus hermanos, o también por no gastar dinero porque no tienen, porque a veces la situación no les alcanza para eso. Pero si no han hecho su declaratoria, están en base a una posesión fáctica del bien y lo que pueden vender es su derecho de posesión. Acá en Santa Cruz hay muchas zonas que no tienen papeles, que solamente tienen posesión, que están en contienda y venden solamente la posesión del inmueble porque no tienen resguardo y respaldo. Ningún notario les va a aceptar la venta de su transferencia formal porque no tienen una formalidad como herederos, así que difícil. Muchísimas gracias por la consulta. Muchas gracias, Si doctor. Buenas alguna noches. respuesta no les ha quedado clara, por favor me la hacen mediante los organizadores. Con mucho gusto voy a estar para responderles en el transcurso de los siguientes días. ¿Alguna consulta más? Sí, doctor. Buenas noches. Tengo una consulta Buenas sobre una noches. pareja. Buenas noches, doctor. Tengo una consultita sobre una pareja. El esposo ha fallecido, la esposa se ha declarado heredera, aceptación de herencia, todo eso sobre un bien inmueble y ha decidido hacer la compra, bueno, la venta a otra persona. Entonces le ha dejado un poder absoluto para que haga la compra consigo misma, a un tercero. Entonces lo hizo de esa forma. Ya han pasado 15 años desde ese documento privado que han realizado con reconocimiento de firmas y rúbricas con el poder. Entonces, actualmente tenemos el inconveniente de que no tenemos los carnet de identidad de la señora, nos falta. Entonces, no sabemos cómo empezar. Hemos intentado en la notaría que nos accedan una copia de la fotocopia de carnet de la señora y en ahí estamos, doctor, sin una solución.
¿Y Entonces, qué les dice la notaría? nos dijo que sí se No, puede. no les quiere que facilitar las Ah, fotocopias de los carnets de identidad. no, no quiere. Según dicen que han tomado un curso, que en el curso les prohíben, hay un decreto, entonces no pueden accedernos para nada, para nada. Y Entonces son háganlo muy, mediante, sí, háganlo mediante certificación en CEGIP y primero intenten ingresarlo en derechos reales, les van a rechazar y luego los van a mandar a CEGIP, pero también el poder no menciona de realizar algún trámite en CEGIP, simplemente para el saneamiento del inmueble, pero como CEGIP son un poco especiales, entonces si no está claro ahí trámites en CEGIP, entonces quizá no lo admitan. no, y lo que Entonces, pasa es de que en alguna parte también se va para. ¿Qué haría yo? Te voy a decir lo que yo haría si me llegara este caso. Yo lo haría por la vía judicial. Yo hago un proceso ordinario solicitándole al juez que ordene el registro, presentando obviamente la transferencia, presentando los medios probatorios, solicita, solicitándole el registro en derechos reales. Incluso así hay muchos registradores, tanto de provincia como departamentales de la ciudad de Santa Cruz, que aún así no hacen caso a la orden del juez cuando sale positiva, sale a tu favor, porque ya pasaron muchos años. Entonces, hacer un trámite regular está complicado. Yo lo haría por la vía judicial, haría un proceso ordinario, demostrando mi derecho con la transferencia y las certificaciones que pueda conseguir. Esos medios probatorios harían valer mi pretensión de registro para que un juez, si es que me admite mi demanda y sale a mi favor, para que un juez le ordene al juez registrador la inscripción en derechos reales. Yo lo haría así. Claro, obviamente que todos los abogados tenemos primero que estudiar el caso individual. Yo lo estoy hablando a mano alzada, pero me gustaría, ese sería el camino que yo tomaría momentáneamente hasta no estudiar bien el caso. Muchísimas gracias por la consulta. muchas gracias, doctor. Gracias, No, no, doctor. Ahora vamos a ceder la palabra a María Guerrero. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, saludarle, María, ¿se me excelente escucha bien? exposición. ¿Se me escucha bien, María? Sí, se escucha bien, doctor. ¿Se escucha bien mi Perfecto. voz? ¿Cuál es tu consulta, María? Tengo varias consultas, doctor. Justo estaba por tramitar por primera vez la transferencia de nombre. Entonces quería que me oriente más o menos en los siguientes requisitos que yo tengo, ¿no? La minuta me faltaría lo que es el reconocimiento de firmas. Y otra consulta era, tengo el último impuesto que ha pagado de la gestión 2022 el vendedor. No sé si se tendría que volver a actualizar en esta gestión 2025, doctor, el último impuesto. Sí, claro que sí. No te van a aceptar, no te van a aceptar. Uno de los requisitos, y no te olvides que las alcaldías son autónomas y recaudadoras de impuestos. Entonces, para hacer tu trámite vas a necesitar sí o sí que que la casa, el inmueble esté al día en sus impuestos anuales. Ahora tienes que presentar, no puedes presentar privado. Obviamente que tú, doy por entendido que solamente te falta llamarlo a tu vendedor y para que se constituyan en una notaría y firmen el reconocimiento de firmas de esa transferencia, ¿cierto? O no va a poder firmar. Sí, doctor, sí, sí va a poder Ah, firmar. ya. La otra Entonces, duda más haces tu era, minuta, doctor, haces el reconocimiento de firma, paga los impuestos. ¿A quién le corresponde? Si la compra ha sido reciente, todos los impuestos devengados en mora tiene que pagarlo el vendedor, obviamente, y después ya tú te haces cargo en los próximos años. ¿Qué otra consulta era? el plano de ubicación tengo de la gestión 2023, igual se tendría que actualizar. No, 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 porque este plano debe estar a nombre de tu vendedor. Tú vas a agarrar, Sí, vas a hacer el primer paso que es tu plano y te van a extender tu plano actualizado ya a tu nombre. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, ya no está saliendo el nombre en el plano, solamente salen los datos técnicos. Antiguamente en Santa Cruz salía el nombre del propietario. Les estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz porque, por ejemplo, el ejemplo que yo he traído de papeles es de un terreno en la ciudad correspondiente
a Porongo. En Porongo sí sale el nombre del propietario, pero acá en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Los Anillos, no sale ya el nombre. Entonces, sí, no vas a tener ningún problema para el plano de ubicación. Eh, por lo menos acá en Santa Cruz se tiene que actualizar el plano cada 5 años. No estás obligada. Si ha sido el 2023, estamos a 2025, son 2 años. Así que no es ningún problema. Ya, doctor. Y sobre el certificado catastral, cuál eran los requisitos, doctor? Los requisitos son todos los documentos. Por ejemplo, una copia de la transferencia con reconocimiento de firma, una copia del plano de ubicación de tu vendedor, una copia del testimonio de propiedad de tu vendedor, una copia del impuesto a de los impuestos anuales y al tramitar el certificado catastral, este mismo certificado catastral, porque corresponde a catastro y es el llamado por ley para establecer el pago que se tiene que dar, este va a lanzar el impuesto a la transferencia, que en todo el país es el 3% del valor que establece catastro. Normalmente siempre lo hace al valor mayor, ya sea de la minuta o ya sea de la base imponible del inmueble que esté registrado en catastro, es decir, del certificado catastral. Gracias, doctor. Por favor, reiteramos a todos los que están en sala y quienes también van a tener la palabra que puedan realizar una sola pregunta debido a que hay muchos participantes que quieren realizar su consulta. Cedemos la palabra, por favor, a Fermina Isabel Gaspar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera hacer en realidad solamente dos preguntas. Sucede que existe un fondo que está ubicado aquí en la ciudad de Cochabamba. Entonces, en el folio real, en cuanto a la designación que dice, ¿no? Dice parcela 3. Ahora, yo quisiera saber si estos propietarios con este folio actual que dice parcela 3, no hay unos límites definidos, pueden transferir fracciones de esas parcelas con escritura pública. ¿Se podría o tienen que inscribir No, necesariamente? se tiene que inscribir y establecer. Por eso es tan importante los límites y dimensiones. Se tiene que establecer de manera fehaciente en el dominio registral las colindancias, superficie, con quién colinda, cuánto mide, porque si no, no se podría fraccionar. Existe ese problema en muchas zonas de fondos rústicos que lo van a tocar. No estoy seguro, los organizadores saben que se va a tocar no sé si mañana o pasado mañana, todo lo referente a derecho propietario de áreas rurales. Esa consulta, más que todo sobre la tramitación, me encantaría que le realicen al docente que va a dar este tema. Yo también voy a hacer lo posible por presenciar, porque hay mucho problema con respecto a propiedades rurales o títulos que no están dentro de la mancha urbana de los municipios. No hay muchos datos que establecen y para lo cual, justamente para su consulta, cuestión de fraccionamiento es un problema grandísimo que se tiene a momento de que el propietario quiera vender o fraccionarlo y venderlo por partes. Le comento, doctor, este dato. La ubicación ya está dentro de la mancha urbana, ya hay una planimetría aprobada por la alcaldía, incluso los vecinos ya tienen planos individuales, pero el detalle es que ellos no pueden inscribir en derechos reales porque estas transferencias han pasado de los titulares del folio, han pasado al primer vendedor, al comprador. Estos compradores han vuelto a vender, pero ya no han podido otorgar la certificación de firmas. Entonces, los terceros adquirientes ya no pueden registrar su derecho y lo que están haciendo es pedir a los herederos de que firmen nuevamente otras minutas. En ese sentido, los herederos dicen, les vamos a firmar, obviamente cobrando un cierto monto, pero como le digo, nos muestran un folio que dice parcela 3 y no es, y yo, mi pregunta es aquí, ¿tendría que haber una inscripción de esta planimetría previa para hacer estas escrituras públicas de transferencia a este folio? Efectivamente, sin esa planimetría es imposible que se pueda fraccionar la superficie. ¿Cómo Buenas está, doctor? noches, Muy ¿cómo buenas estás? noches. ¿Cómo está, Buenas doctor? Muy noches. buenas noches. Agradecerle por su magistral ponencia.
en esta área sobre el tema del área civil, en el ámbito de derecho propietario. Doctor, tengo una pregunta que se me atinge porque es una de las áreas que no es mi fuerte en este caso. Resulta que cuatro hermanos, dentro de los cuatro hermanos, uno de los hermanos hizo anotación preventiva de la propiedad. Lo hizo el 2016 y hasta la fecha quieren vender los otros hermanos la propiedad. Claro, evidentemente darle su parte a su hermano. En este caso lo quieren anular la anotación preventiva. La pregunta es, ¿se puede hacer esto? ¿O cuánto tiempo prescribe la anotación preventiva para poder ya no arrastrar este punto que está en el juzgado en lo civil? Gracias. A ver, ya, les explico. Esto, primero, la anotación preventiva lo puede solicitar y tramitar la persona que ha registrado esa anotación preventiva, pero legal y jurídicamente, cualquier anotación, qué buena pregunta que me hicieron, cualquier anotación preventiva tiene un lapso de prescripción de 2 años. Posteriormente a ello, ya sea por la vía judicial, se puede liberar del inmueble, del folio real del inmueble, ese registro porque ha prescrito. Hay que entender que los registros que no sean embargos judiciales, que solamente salen cuando se ha concluido un proceso, cuando son en la figura jurídica de la anotación preventiva, señores, prescriben a los 2 años y se puede hacer por la vía de tramitación, que les voy a ser sincero, nunca lo he hecho. La tramitación con memoriales solicitando en derechos reales, nunca lo he hecho. Sí he hecho levantamientos de anotaciones preventivas por prescripción vía judicial. Lo he hecho y tarda 3 a 5 meses porque hay muchos juzgados que son muy lerdos en nuestro país, en todo el país. Yo llevo casos, algunos casos en La Paz, en Cochabamba, y este trámite no debería tardar más de 1 mes y medio, 2, pero termina tardando 3, 4, hasta 5. Entonces, sí prescribe, señor, y sí podrían hacer ese trámite los hermanos para poder completar su tramitación y estar bien registrados, vender y hacer todo acto dispositivo que tienen derecho por ley. Gracias por la consulta, muy bonita, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna Gracias, consulta? doctor. Con gusto estoy para Eh, responderle. sí, les reiteramos también a todos los participantes, por favor, que puedan realizar sus preguntas de forma concisa. Ahora vamos a ceder la palabra a Grover Fernández. Grover, buenas noches. Hola, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho perfectamente, Grover. Gracias por estar en esta capacitación. Espero que resolver alguna consulta tuya y ten buenas noches. Dígame. Muchas gracias, doctor. Agradecido profundamente, doctor. Lo siguiente, tengo esta pregunta con carácter previo, doctor. Resulta que el padre les da al hijo, a la yerna, les vende, o sea, en calidad de compra y venta los vende. Resulta es que no lo pagan ni un centavo. Pero y ahora este caso llega y justo está conmigo. Le estoy hablando de La Paz. Resulta es que ahora el padre, como no le han pagado nada, entonces el padre está pidiendo devolución, doctor. En este caso, ¿habría una nulidad de compra y venta, doctor? Eso era mi pregunta. Le agradezco, doctor. Muchísimas gracias. En derecho, de nada. En derecho se puede iniciar una demanda ordinaria de nulidad, anulabilidad del derecho, pero esto se estila siempre, o sea, es normal que los padres hagan con la figura de transferencia onerosa o ficticia de que se ha dado un dinero y transfieran. Eh, Otra forma es hablando, quedando con la hija, con el yerno, para hacer la resolución del documento. Pero si ellos no quieren firmar, por la vía judicial corresponde un proceso, lo he hecho yo alguna vez, un proceso ordinario para anular
obviamente contando con los medios probatorios que demuestren fehacientemente que el señor no recibió el dinero acordado por la compra del inmueble. Es complicado, es muy difícil de probar, pero se puede. Muchísimas gracias por la consulta. Ok, ¿Alguien más? doctor, ahora vamos a ceder la palabra a Rodolfo Urquidi. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, Rodolfo. Doctor, hace un momento le hice una pregunta por escrito referente a la adquisición de un terreno por una señora que era casada y que después el marido ha muerto. Y cuando quise hacer el cambio de nombre en derechos reales, me rechazaron por el hecho de que la mujer era casada y ahora tenía que actualizar su firma como viuda. Y aparte de eso, tenía que, digamos, presentar un memorial adjuntando La declaratoria. de herederos de sus dos hijos y recién, digamos, aceptarían el nombre en derechos. Pero resulta que la viuda me pide un aumento de dinero sumamente alta que no lo tengo, no lo tengo. Además que sería, digamos, un abuso por parte de la señora. ¿Qué figura jurídica o con qué figura jurídica se tendría que iniciar un proceso, doctor? ¿Con qué figura jurídica? A ver, el registro de derechos reales, a mí me ha pasado mucho esto, sí o sí derechos reales, pide la declaratoria de herederos para hacer el registro y van a tener problemas para poder hacer real su derecho propietario. Yo me animaría a hacer un proceso por incumplimiento de contrato, un proceso, perdón, un proceso ordinario, llamar a las partes, pero eso es un problema eh, con más que todo con las personas que venden, que se quieren aprovechar de esta situación o se ven imposibilitadas de hacerlo porque derechos reales sí o sí le pide esa declaratoria de herederos. Tendría que estudiar el caso para poderte dar un consejo específico con respecto al camino legal. Así, en este momento no se me ocurre porque es complicado. Hay muchos casos de esto, especialmente en el tiempo del COVID estimado, ha pasado que personas que han vendido y los compradores que no han registrado a su nombre han tenido problemas para registrar porque uno de los cónyuges ha muerto. Ha pasado muchísimo en estos últimos 3 años. Así que, por favor, si te comunicas conmigo, los organizadores tienen mi número. Yo con gusto te puedo colaborar con respecto al camino legal para que puedas hacer valer ese tu derecho. Gracias, doctor. Cedemos la palabra, por favor, a Laura Plata. Muchas gracias, muy buenas noches, doctor. Doctor, al Laurita, ¿cómo está? principio Buenas de, noches. buenas noches, gracias. Al principio de su exposición señalaba, ¿no?, que para la transferencia era importante de 4 o 5 documentos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, doctor. Y bueno, hasta cierto punto se puede tomar algunos riesgos, ¿no? Decía, en el caso de la compra y venta de un bien inmueble, que si bien tiene un certificado catastral, pero ese certificado catastral no coincide con los datos que están transcritos en el folio real respecto a la superficie. Entonces, ¿qué tan recomendable sería tomar este riesgo, ¿no?, de hacer la transferencia tal vez con una ficha técnica para salvar esa situación y hacer la transferencia? Tal vez hablaba usted de un poder que sea irrevocable, o qué medidas tomar para que no suceda, ¿no?, lo que al señor nos comentaba, que luego para perfeccionar ese derecho hay que buscar, luego te piden más dinero. Y bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto sería recomendable aceptar esos riesgos, o cómo podríamos medir esos riesgos, ¿no? Claro, a ver, a lo que yo les voy a comentar, yo quiero ser un poquito más informal esto. Yo hago mucho este tipo de negocios de asesoría jurídica con respecto a los préstamos de dinero. Y cuando yo hablaba al momento de mi alocución con respecto a la importancia de los documentos para establecer un derecho propietario completo
como es todos los documentos, los 5 documentos que mencionaba, yo quise decir, quizá no se me entendió de manera correcta, quise entender que hay una prelación de importancia con respecto a estos documentos. En mi entender jurídico, problemas y o observaciones en catastro, en el plan regulador, son subsanables, ya sea con una tramitación administrativa o judicial, son subsanables, pero hay algo que no es subsanable, problemas que no se pueden arreglar si es que hay mal registro, observaciones grandes con respecto a al testimonio de propiedad, ya sea notarial o de derechos reales, y al folio real. En realidad, quien te dice quién es propietario es derechos reales y el testimonio que valida ese derecho propietario. Después, hay muchas observaciones que se pueden dar en el plan regulador con el plano de uso de suelo. Muchas observaciones como el que tú indicabas con respecto a al registro de catastro y sus datos técnicos, pero todos ellos son subsanables. Lo único que quise aclarar es que de los 5 documentos importantes, 2 para mí son eminentemente necesarios para que se pueda hablar de un trámite. Cuando viene un cliente a mí, yo le digo, ¿cuáles son los papeles? Son 5 documentos. Ok, hay un problema de superficie y mensura con el plan regulador, se soluciona de manera administrativa, de manera rápida, siempre y cuando cuenta. Hay también problemas más complicados. Se puede solucionar. Catastro de igual manera. De los impuestos, registros, construcción se puede. Pero si está mal derechos reales y su registro de foliatura o el testimonio, no. Y cuando hablo del poder es que para asegurar cualquier tipo de trámite, justamente para subsanar este tipo de observaciones, es recomendable siempre solicitar que el vendedor te extienda un poder para que tú puedas diligenciar todo lo que haya estado registrado y tramitado por esta persona. Gracias, doctor. Ahora vamos a ceder la palabra a Karen. Karen, buenas noches. Buenas noches, doctor. Primeramente, Buenas noches. felicitarlo por toda la exposición. Muy buena, doctor. Quisiera hacerle una Gracias. pregunta. Con el tema de derechos reales, se ha extendido el título y en el folio real, doctor, me preocupa, en los antecedentes dominiales, las fojas y partidas no concuasan, doctor, con el testimonio que ha extendido derechos reales. El propietario sí es la misma persona, también la fecha de la inscripción de derechos reales, doctor. Esa es mi consulta. ¿Qué se podría hacer, doctor, en este caso? ¿Qué es lo que no concuasa la foliatura? Fojas y partidas, doctor. Fojas y partidas Fojas y partidas. en el antecedente dominial. Ya, ¿han sacado certificado decenal? ¿Certificación decenal? No, doctor. Ya, no. Les aconsejo, ¿Por qué fue un escúchenme. solo propietario, doctor? Un solo propietario. Solamente es un solo propietario que tiene registro. ¿Están ustedes completamente seguros? Solo un asiento existe, doctor. El asiento A1 y nada más. Ya, escúcheme, querida doctora, le voy a explicar. Los registros que figuran y se establecen en el folio real son los que saltan en los últimos años de registro de titularidad. Le garantizo que si ustedes tramitan un certificado decenal o trentañal, le garantizo, porque todos los inmuebles tienen la historia. Todos los inmuebles tienen su historia sobre partidas, registros de dominio, matrículas madres. Todo sale en eso. Ustedes, para verificar y cotejar las partidas del último asiento que ustedes dicen que es uno solo, no es uno solo. Doctora, si ustedes sacan el certificado decenal o el certificado trentañal,
le va a lanzar un historial de las matrículas madres que quizá ahí puedan ustedes pillar la situación del problema con respecto al dominio. Me ha pasado mucho que no era el mismo el número de partida con el del testimonio y que arrojaba el número de partida, pero sacando un certificado decenal hemos logrado cotejar. Puede haber también error de taipeo por parte de los registradores. Cuando nosotros sacamos nuestro registro propietario, doctora, nosotros incluso como propietarios no nos fijamos a detalle. Los propietarios no se fijan a detalle, miran su nombre, miran la fecha de registro, pero no miran datos más pequeños que son importantes, como las partidas, la matrícula de dominio, la matrícula madre, si ha sido una superficie mayor, que dónde lo van a poder establecer el verdadero error o el dato incorrecto que se pueda dar, es con una certificación decenal. Y yo le aconsejo, sáquelo, no creo que no vale más de 150 o 200 bolivianos los valorados, tarda así unos 15, 20 días, por lo menos acá en Santa Cruz tarda eso, pero le va a despejar muchísimas dudas sobre su antecedente histórico de dominio. ¿Ya, doctora? O búsqueme, también yo le puedo ayudar. Yo tengo un casito donde cómo se puede verificar todos estos datos y cotejar con el histórico del bien inmueble con las matrículas madres. Gracias, doctor. Ahora vamos a pasar y ceder la palabra a Aldo Padilla. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Suárez. Mi consulta está con relación a un documento de compra-venta que poseo del año de 1973 de unos clientes que está reconocido por el juez de mínima cuantía. ¿Valdrá ese documento por título en la actualidad? Está con superficie de una arrobada y cuarto de arrobada. Con relación a este dato de superficie, quisiera saber también si se podrá inscribir en derechos reales, cumpliendo, ¿no?, con los pagos de impuestos y presentando ese documento como título en caso de que fuera viable. Muchas gracias, doctor. ¿El Sí. inmueble tiene registro de derecho propietario con matrícula computarizada? ¿Tiene? No, doctor, nada. Este es el único documento que poseen los señores, ¿no?, que son de la tercera edad. Primero, es complicado con respecto a este documento del año 73 porque existe la prescripción adquisitiva con respecto al derecho de titularidad. El Código Civil, doctor, y usted lo sabe bien, el Código Civil, el Código Procesal Civil, contempla la prescripción de derecho de titularidad a los 5 años y no creo que pues se pueda registrar con respecto a esto porque no tiene un registro de dominio. Yo alguna vez he hecho un registro en base a un documento de los años 90, recuerdo. Sí, he logrado sacar, pero ha sido con orden judicial. Hemos logrado sacarlo, pero entiendo yo que esto es complicado con respecto al registro porque hay prescripción. No sé si este documento ha sido reconocido en firmas. Antiguamente los reconocimientos en firmas venía al anverso del documento, la notaría no viene como ahora. Y si no tienes registro del inmueble, no creo que se pueda registrar. Pero todos los casos, querido doctor, tienen que ser para poder establecer una posibilidad de hacer valer un derecho, tienen que ser susceptibles de un análisis minucioso, porque quién sabe que este predio tenga un registro que no haya podido dar la persona y que sí se pueda conseguir en un análisis pormenorizado sobre el caso, porque hay Sí. personas que no tienen ni los datos, ni partidas, ni WAN, ni matrícula, ni nada, porque antes de la matrícula existía el sistema WAN, y antes de eso teníamos las matrículas madres, y antes era solamente en un documento que los registraba solo físicamente. A partir del año 2000 ya tenemos el sistema de la foliatura real que es digital. Entonces hay que estudiar, y esos son casos bien complicados, doctor. Pero gracias por la pregunta. Sí, en este caso, doctor, resulta que se le ha extendido título ejecutorial con relación a todo este terreno, pero de una porción tan solo de la mitad.
y la otra mitad queda pues en el limbo, se podría decir. Sin embargo, se está detentando posesión, trabaja en la tierra y ahora nos resulta un poco difícil sacar el plano. Por el tiempo, doctor. El tiempo también, mire, del año 73. Así es, doctorazo. Bueno, entonces ya vamos a ver cómo, cómo podemos empezar de cero si es que no habría alguna prescripción adquisitiva, doctor. Le agradezco Muchas la gracias. consulta, que le vaya bonito. Hasta luego. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y ahora vamos a cederle la última pregunta. Con esto ya vamos a terminar lo que ha sido este primer día y cedemos la palabra a Daine Gabriel Ramos Villafán. Ok, vamos a cederle la palabra a Litsi Cordero Guzmán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Litsi, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Gracias por las clases extraordinarias. Mi consulta, resulta que el año 1995 se compra un terreno aquí en Santa Cruz, una casa, un inmueble, y la cosa es de que no se regularizó el derecho propietario. Ahora resulta que se quiere hacer, sacar el plano de uso de suelo, pero la alcaldía saca una observación de que hay que hacerlo, digamos, como individualización, como herederos, digamos, ¿no? Porque son los herederos los que están solicitando, porque su padre en ese entonces no pudo regularizar el derecho propietario. Ahora, tanto vendedor como comprador han fallecido y hay una anotación preventiva a favor del comprador. ¿Qué vía tengo para poder inscribir en derechos reales, primeramente a nombre del padre, para recién hacer por individualización como heredero? ¿Tiene su declaratoria de herederos, los herederos? Sí, sí. Tienen su declaratoria. Primero tienen que hacer el registro a nombre del decujus, del padre. Tienen que hacer su registro completo, tienen que aparecer como titular y posteriormente al registro tienen que presentar su declaratoria de herederos y obviamente que el procedimiento de pago. Seguramente les van a pedir la certificación y los pagos de ley, pero del 95 no he visto nunca un problema para hacer su cambio de nombre, absolutamente ninguna, doctora. Yo siempre he agarrado casos del 90, 95. Obviamente, cuanto más antigua es la situación, es más complicado, pero todo el derecho propietario con respecto a herencia se puede concluir en las instancias correspondientes sin necesidad de proceso judicial. Es prácticamente el trámite normal de registro primero a nombre del padre y posteriormente haciendo valer los derechos hereditarios. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias a la empresa líder de capacitación. Les agradezco primero por ser parte de este curso de días que tienen. Siempre tienen que tratar de actualizarse con respecto a las normas y ahondar en el conocimiento de lo que es la tramitación de derecho propietario, porque existen muchas situaciones que se dan. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.